Hola, soy Kibo. Aquí les voy a enseñar técnicas de costura para coser las prendas de crochet. Vamos a hacer para uniones de hombros o para el costado, para lo que ustedes necesiten. Esta costura es con punto hilván y lo vamos a realizar con aguja. Aquí tengo las dos piezas para el ejemplo. Lo voy a hacer con un hilo contraste, en este caso con un amarillo. Cogemos una cadenita de cada uno de los bordes de la prenda, hacemos un nudo e ingresamos. Ya está. Ahora vamos a entrar por aquí atrás. Nuevamente cogemos una cadenita de este lado y una cadenita del otro lado. Luego entramos por aquí, una cadenita de aquí y una cadenita de la otra pieza. Así vamos a continuar, una de aquí y una de este lado. Miren, aquí cruzamos hasta el otro lado. Ingresamos por aquí atrás, cogemos la otra cadenita y salimos. Y así vamos trabajando toda la pieza que tengamos que unir. Aquí, así. Es una costura muy sencilla. Ustedes tienen que ver cuál es la que mejor les acomode para su prenda. Voy a dejar la costura aquí y como lo he hecho con hilo contraste, aquí yo ya realicé una parte pero con el mismo tono de hilo. Al dar la vuelta, porque para este caso hemos puesto la prenda derecho con derecho, esta es la parte del revés, giro y así es como les queda la costura. Miren, aquí está con el mismo hilo y esta es la manera como queda. Parece un sub y baja, sub y baja, sub y baja. ¿Sí? Esta es la costura con aguja con el punto hilván. Ahora vamos a hacer otro tipo de costura. Es una costura con punto atrás y que se realiza con aguja. He escogido este color de hilo, de lana, perdón, contraste, para que se pueda apreciar mejor cómo se van formando las puntadas. Voy a cortar un poco para que no haya tanto hilo. Estas son dos partes de una prenda que vamos a coser. Este es el derecho. Vamos a unir aquí. Cogemos una de las cadenitas de este borde, una de este lado y vamos a realizar un nudo. Ahí está. Ahora vamos a ingresar de nuevo por aquí. Ahora vamos a saltar esta cadena y en la siguiente, con la del frente, vamos a hacer una puntada. Ahora, como es punto atrás, vamos a retroceder un punto, o sea, este de aquí, y entramos hacia el frente. Nuevamente, hemos salido por aquí, entonces voy a saltar este, en el siguiente voy a ingresar con la aguja y con el punto que está al frente. Aquí voy a retroceder hasta donde quedó este punto de aquí. Entonces entro nuevamente. El que sabe bordar, coser, sabe de este punto. Dejo este en el siguiente, cojo aquí al frente también
tengo que entrar aquí atrás nuevamente, aquí hacia el frente, nuevamente dejo este punto, vengo al otro, regreso por donde he entrado, aquí es como un hilván pero con refuerzo, salto este, voy al siguiente, miren, nuevamente ingreso por aquí y aquí salto este, me voy al siguiente, regreso aquí atrás, miren, me voy, salto este, me voy a este, ¿ven? Salto este, voy a este, retrocedo aquí, nuevamente aquí no, voy hasta aquí, saltamos este y aquí voy a terminar esta parte con el hilo contraste, hago un remate y ya ustedes le hacen el nudo y esconden el hilo. Este es solamente un ejemplo. Miren, así es como queda. Aquí ya lo tengo realizado con el hilo del mismo tono, el mismo de la prenda. Miren, damos la vuelta y así es como queda la costura. Miren, así queda la unión y aquí queda la unión. Miren cómo es la trama. Esta es la manera como queda, ¿sí? Por eso lo hice en contraste para que lo puedan apreciar. Que finalmente cuando queda la prenda así ya no se nota. Bien, hemos terminado la costura con punto atrás con aguja. El siguiente es una costura con giro tomando hebra interna con la aguja. Ahora les explico. Vamos a enhebrar la aguja. Estas son las dos prendas, ¿sí? Miren, vamos a agarrar uno de aquí y uno de aquí. Estos son los bordes. Vamos a iniciar con un nudo. Y entonces, ¿qué vamos a hacer? Miren, aquí tenemos una cadena y acá está la otra cadena. Vamos a tomar la hebra interna de esta manera. Esta es la hebra interna y esta es la hebra interna. Tomamos esa hebra y jalamos. Ahora, el siguiente. Aquí está la siguiente cadena. Tomamos la hebra de adentro y la otra hebra interna y se va formando giros. Tomamos esta de adentro con esta de adentro, vamos a retirar esto y se van formando estos pequeños giros. Nuevamente la parte interna con la parte interna de cada una de las cadenas y continuamos así. También esta manera de coser se puede hacer así por la parte de derecho, o sea de la prenda, y puede quedar como un punto de adorno. Así. Este es el último giro. Ya está. Voy a cortar. Y así es como queda. Miren, aquí lo pueden observar porque está en hilo contraste y aquí está con el hilo de la prenda. Se puede trabajar así, este es del derecho, por ejemplo este es el derecho, o si gustan hacia el revés. ¿Qué quiere decir? Que se une derecho con derecho y se trabaja por el revés. En este caso, miren, según como ustedes quieren que les quede.
Esta es la manera como queda. Vamos a seguir con otro tipo de costura, y este es costura con punto deslizado o cadena, y lo vamos a hacer con crochet. Vamos a usar para esta lana un crochet número 4.0, ustedes de acuerdo a la lana que estén tejiendo. Voy a hacer esta parte con hilo contraste. Imaginen que estas son las dos prendas, derecho, derecho, ponemos derecho con derecho y trabajamos por el lado del revés. Ingresamos con el crochet por una cadena. Esta es la 1, 2, 3, la primera cadena, y vamos a hacer aquí un nudo, así. Ustedes lo pueden hacer el nudo dándole la vuelta con los dedos o con el mismo crochet. Vamos a ver. Entonces este punto deslizado o de cadena. Miren, aquí tenemos las cadenas de esta pieza y las cadenas de esta pieza. Tomamos esta cadena, ingresamos hacia el otro lado, sacamos y deslizamos el punto. Nuevamente tomamos esta cadena, la cadena siguiente, una lazada, pasamos y deslizamos el punto. Nuevamente tomamos una cadena, la cadena siguiente, la lazada y deslizamos, y se va formando la cadena. Nuevamente aquí ingresamos, lazada, sacamos la hebra y aquí tenemos, ingresamos, lazada, sacamos y deslizamos. Así vamos a hacer esta unión. Más. Miren, queda muy bonito. Deslizamos. Cogemos una, dos cadenas y deslizamos. Este es el último. Vamos a cerrar aquí con una cadenita, cortamos, y esta es la parte que trabajé con el hilo contraste para que vean, y es esta parte de aquí. Bien, entonces como pueden ver, hilo contraste, hilo del mismo tono de la prenda, damos la vuelta y así es como queda. Miren, si ustedes estiran, queda de esta manera, y acá por supuesto no se ve porque es del mismo tono. Esta es una de las maneras que ustedes pueden usar para coser y tejer, y coser la prenda con el crochet. Aquí tenemos otro. Esta es costura con medio punto a crochet. Vamos a tejer con este hilo tono amarillo. Aquí está, hemos puesto la prenda derecho contra derecho y vamos a tomar las cadenitas. Vamos a agarrar una de aquí y una de aquí. Ustedes pueden pasar y hacer un nudo. Yo cojo estas dos hebras y los cojo juntos. Ya está. Lo que vamos a hacer son medios puntos. Miren, aquí está de un lado y del otro lado. Cogemos de este lado, del otro lado, la cadenita, sacamos y hacemos un medio punto. Esta puntada se puede usar de adorno también, para usarla al derecho de la prenda, si ustedes desean. Cogemos uno, cogemos otro, tomamos la hebra, lazada y sacamos. Este es el medio punto a crochet. Tomamos esta cadenita, la del frente, lazada, sacamos, lazada y sacamos los dos puntos. Nuevamente ingresamos, lazada, sacamos,
lazada y hacemos el medio punto. Nuevamente, siempre hay que tratar que estén derechos, ¿sí? Que cada cadenita coincida con su pareja. Aquí ingresamos nuevamente, lazada y sacamos los dos juntos. Ingresamos, lazada, lazada y sacamos. Vamos a hacer unos dos más, lazada y sacamos. Ingresamos 1, 2, sacamos, lazada y sacamos. El último y sacamos. Cerramos, cortamos. Aquí tienen. Esta es la manera de cerrar una prenda con un medio punto. Aquí lo tenemos con el mismo color de la prenda. Se puede usar hacia afuera como un adorno, ¿sí? De la prenda, si ustedes quieren. De lo contrario, aquí está. Miren cómo queda, ¿sí? Aquí está el hilo contraste y aquí está la costura con su mismo hilo. Generalmente yo uso este tipo de costura para prendas de crochet. Gracias por quedarte hasta el final del video. Te invito a suscribirte y le des clic a la campanita para que no te pierdas ningún video de los que subiremos pronto. Gracias, adiós.